farmacología es el estudio de las propiedades de sustancias que interactúan con un sistema viviente por medio de procesos químicos y biológicos. Entonces, uno al administrar un fármaco se va a producir esta interacción que se llama, ¿no? A través del mecanismo de acción, una vez administrado el fármaco por cualquier vía que sea elegida. Entonces, va a haber una respuesta siempre, ¿no? Y esto se da por procesos bioquímicos y fisiológicos como respuesta del organismo al medicamento que ha sido administrado. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, directamente me la pueden hacer, nos detenemos y damos la explicación respectiva. Continuamos. Aquí dice, en principio la farmacología era considerada una sola. O sea, estaba referida más que todo en medicina humana porque eran los primeros fármacos que se utilizaron, ¿no? O los primeros principios activos. Pero con la evolución y ya la creación de nuestra ciencia, la ciencia veterinaria, ya hay medicamentos que directamente son exclusivos de uso humano, de uso veterinario. Pero, sin embargo, ¿qué tenemos que considerar como clínico nosotros o conocer más que todo? De que el fármaco, si lo utilizamos, ese principio activo de uso humano para nuestros pacientes domésticos, porque se utiliza mucho en la clínica de menores principalmente, entonces ahí saber de que tener conocimiento que es el mismo principio activo de veterinaria. Entonces a veces la misma presentación en veterinaria es mayor cantidad, viene la presentación medicamentosa con relación a los productos de uso humano. O sea que de uso humano hay más presentaciones medicamentosas. Ya vamos a ver más allá qué son las presentaciones medicamentosas y cómo están clasificadas, ¿no? Entonces ahí decimos, nosotros hacemos una receta médica, señor, señora, le decimos al dueño, vaya a la farmacia para humanos y cómpreme este medicamento. Ya yo como clínico sé que es el mismo principio activo que puedo conseguirlo en veterinaria, pero allá tenía una presentación con mayor cantidad, ¿no? O de repente no es la forma que yo necesito para mi paciente que tengo que administrarlo. Entonces, muchos medicamentos ya se utilizan ahí, exclusivos de uso veterinario. También ha crecido bastante la industria farmacéutica en nuestro campo, pero también muchos medicamentos se siguen utilizando de uso humano. Ya, conceptos de fármaco. Aquí vemos qué son los fármacos y ahí esto tenemos que tomarlo en cuenta. Dice fármaco, sustancia que interactúa con un sistema biológico, modificando su comportamiento en sentido de aumento o disposición, o disminución, perdón. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta acá? Que nosotros al administrar un fármaco a nuestro paciente siempre va a haber una respuesta, ¿no? Y ese sentido, dependiendo de las características del fármaco que hemos administrado, si es un fármaco estimulante, van a aumentar las funciones celulares. Si es un fármaco depresor, van a disminuir las funciones celulares también, ¿no? Entonces aquí podemos citar el ejemplo. En el caso de los estimulantes podemos citar a la estrinina, a la cafeína. En el caso de los depresores, a los anestésicos, a los tranquilizantes, que eso en la práctica a diario uno lo está aplicando, ¿no? Luego tenemos otro fármaco, otro concepto acá que está un poco más amplio. Los dos no sirven, pero este está un poco más amplio. Dice sustancia que puede utilizarse para la curación, mitigación, tratamiento y prevención de las enfermedades que afectan al hombre y a los animales domésticos. Esta es una definición más clara porque está un poco más entendible, ¿no? Y es una definición de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Aquí yo pregunto, cuando hacemos un tratamiento de prevención, ¿a qué fármaco nos estamos refiriendo? A ver, alguien, algún ejemplo por ahí, alguna opinión. ¿Cuáles serían estos? ¿Vacunas? La vacuna, doctor. ¿Perdón? Vacunas. Sí, a las vacunas. ¿Qué más? Hay algunos sueros que son homólogos a ciertas enfermedades. Por ejemplo, en el caso nuestro, suero para el moquillo canino, dice, ¿no? Suero para la parvovirosis canina en especies menores.
Suero antitetánico para humanos y cuando vamos a hacer la castración en equinos, en potros, tenemos necesariamente que colocar un suerito haciendo la prevención del tétano porque la especie es bastante susceptible, ¿no? Entonces, y ahí decimos de modo general las vacunas o los biológicos, decimos, ya estamos refiriéndonos a las vacunas y a los sueros homólogos a ciertas enfermedades. Ahí se llaman estos sueros hiperinmunes, porque se pueden utilizar tanto en la prevención como en el tratamiento cuando ya se da la enfermedad. Entonces, esto ya no sirve. Y si hacemos un tratamiento curativo, ¿a qué agente nos estamos refiriendo? Otro ejemplo. Si estamos al frente de un cuadro infeccioso, ¿en qué estoy pensando yo como clínico? Antibiótico. En agentes antibióticos o antimicrobianos, ¿no? Si estoy frente a un cuadro parasitario interno e externo, ya estoy pensando, identificando el agente causal y estoy pensando en un agente antiparasitario de primera elección, sea tanto de uso externo o de uso interno. Entonces, de uso externo, ahí hablamos de los sarnicidas, garrapaticidas, piojicidas, pulguicidas y demás idas, ¿no? Y antiparasitario interno también, hay la gran clasificación entre los redondos y los planos, que ustedes lo hemos estudiado, entonces hay específicos para cada especie o variedad de parásitos en las diferentes especies domésticas, ¿no? Bueno, este concepto está más claro, ¿no? El fármaco según la OMS, la definición de fármaco, droga o fármaco, medicamento, podemos nombrar varios sinónimos. Está clara la figura, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Sí, se entiende, doctor. Bueno, continuamos. Si tienen una pregunta. Luego tenemos las ramas de la farmacología. Y aquí tenemos varias ramas, pero hay algunas que algunos farmacólogos hacen hincapié en que considerarla como ramas importantes y de que el clínico tiene que conocer mayormente en el caso de medicina veterinaria. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes no hablan, ¿no? Entonces ella habla, dicen los grandes farmacólogos, buen clínico es aquel que maneja las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los medicamentos que ha aplicado a su paciente. Pero vamos con el primer concepto. La farmacognosia estudia medicamentos de origen animal, mineral y vegetal. ¿Qué toma en cuenta acá? Las propiedades generales, ¿no? Físicas, químicas, física y química. Entonces podemos decir en grande esta definición. En cambio, la farmacocinética estudia la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción de los medicamentos que ha administrado. Por eso es considerada en medicina veterinaria por algunos, ya dije, algunos farmacólogos, que tiene que conocer. Nuestros pacientes no hablan, pero yo debo saber al administrar un fármaco, si es por vía oral o si es administración parenteral, si tiene buena o excelente absorción, si tiene buena distribución como segundo paso, a qué nivel se biotransforma y por qué vía se elimina. Eso tiene que conocer el clínico en medicina veterinaria, ¿no? Entonces, esta es una de las ramas importantes. Y aquí la farmacodinámica también estudia los medicamentos con sus respectivos mecanismos de acción. Ya vamos a ver qué es mecanismo de acción de un fármaco, pero decimos todos los medicamentos tienen su mecanismo de acción. Entonces, es lo que nos da la respuesta farmacológica cuando es administrado el fármaco, pero a través de ¿qué? De esos procesos bioquímicos y fisiológicos, que mayormente se cumplen a nivel hepático. Por eso es que hay algunos medicamentos llamados hepatotóxicos cuando la función hepática no está en función normal. Hay una alteración hepática y aplicamos un medicamento que tiene algún porcentaje de toxicidad, va a complicar más la función hepática. Entonces, este medicamento podemos decir, se lo puede denominar o llamar como medicamento hepatotóxico. Si le afecta a la función renal, hay varios medicamentos. Cuando no es la función renal como órgano eliminador no está, o sistema eliminador no está en
funciones normales, se complica más el cuadro clínico. Entonces ese medicamento es llamado nefrotóxico, ¿no? Y la función hepática y renal van paralelas. Si una no está bien y la otra está bien, la complica la que está mal a la que está bien. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado en el proceso metabólico y en el proceso de excreción. Por eso estas dos ramas son consideradas de mucha importancia y el clínico en veterinaria tiene que conocer. ¿Alguna pregunta si tienen? Continuamos. Luego tenemos la farmacia, dice, es una profesión, o sea, los farmacéuticos son especialistas en el manejo de medicamentos, ¿no? Estudian los medios para obtener, preparar, estandarizar y vender o expender los medicamentos, ¿no? Hacemos una receta médica, vaya a hacer la distribución. Si es de humano, dice, sí, tengo el medicamento, ve la receta médica, tengo en tales presentaciones, pero aquí no dice cuánto va a llevar. Ya no estamos haciendo una receta en forma correcta. O no, si no citamos la presentación que tiene, tampoco dice, mire, pide acá caso de penicilina, tiene algún otro medicamento, un antiinflamatorio, pero no dice qué presentación. Tengo bastante. Entonces no le dan curso mientras no esté clara la solicitud que estamos haciendo al especialista, porque ella dice es una profesión en sí. Es un especializado el que está dando curso a los medicamentos, ¿no? Luego tenemos la farmacoterapia. Se encarga de estudiar, dice, el uso adecuado de los medicamentos, tanto en la prevención como en el tratamiento de las diferentes enfermedades de los seres vivos. Para que nos recordemos, ¿qué se llama nuestra asignatura? ¿Qué dijo? La que estamos cursando. Farmacología. 111, farmacología. Farmacología y terapéutica veterinaria, ese, ¿no? Entonces acá ya el término está reemplazado farmacoterapia. Entonces vamos a estudiar los medicamentos y la terapia que corresponde al estudio del uso adecuado de estos medicamentos, ¿no? Entonces eso estudia la farmacoterapia. Luego viene la quimioterapia, estudia el uso de agentes específicos, químicos específicos para ciertas patologías. Entonces esto de quimioterapia no solamente, ustedes escuchan y tienen conocimiento de que el cáncer, al que tiene problema de cáncer, le hacen su quimioterapia, ¿no? Le hacen radioterapia, pero también en medicina veterinaria tenemos ya la aplicación para ciertos tumores malignos. ¿Ustedes han escuchado el TBT en veterinaria? Sí. ¿Qué se llama el TBT? Es frecuente eso en nuestro medio, ¿no? ¿Por qué? Por la población canina, población callejera que hay. Entonces ahí siempre van a haber algunos pacientes que están transmitiendo a través del cruzamiento. Están transmitiendo si es un macho, le va a transmitir a la hembra cuando esté en celo, o la hembra transmite a otros a otros machos porque cruza con varios machos, ¿no? Entonces este es el TBT. En veterinaria hay el TBT frecuente. Ustedes van al hospital de escuela, están haciendo tratamiento o están en un diagnóstico o de repente están en un acto quirúrgico porque tiene dos alternativas de tratamiento, pero ya hablamos de aplicación de quimioterapia en medicina veterinaria para estos tipos de tumores. O sea que hay antineoplásicos o antitumorales que son directamente eficaces y ya están probados y da buen resultado. Entonces la alternativa de TBT como tratamiento tiene dos, uno que es quirúrgico y el otro que es a través de la quimioterapia. Entonces hay que terminar las sesiones que hay que hacerle, dependiendo del avance que tenga, el tiempo que lleve ese tumor ya en el paciente que está afectado, ¿no? Entonces no es la quimioterapia solamente en humanos, ya en nuestra carrera, está definido ya. Luego tenemos la metrología, estudia los pesos y medidas de los medicamentos, ajustándose a normas internacionales, organismos y normas internacionales, para determinar la dosis y los patrones de preparación
y forma de administración de los diferentes medicamentos, ¿no? Entonces eso estudia la metrología. Y esa metrología la vamos a pasar también como complemento de los conceptos teóricos para que sepamos convertir, por ejemplo, las penicilinas vienen expresadas en unidades internacionales. Hay una fórmula de acuerdo al peso que tenga el paciente para determinar la dosis. Hay otros medicamentos que dicen, bueno, este medicamento viene expresado en miligramos por kilogramo peso vivo, aquel medicamento que va a ser administrado parenteralmente, ¿no? O inyectado. Entonces dice, hay que pesarlo. No determinamos la dosis mientras no tengamos el peso del paciente. Así que si dice miligramos por kilogramo peso vivo, pesar el paciente con punto de partida para calcular la dosis correcta, ¿no? Entonces eso estudia la metrología. Luego viene la posología. Posología estudia la dosis y dosificación de los medicamentos para ser administrados en las diferentes especies. ¿Será lo mismo de decir dosis que dosificación o habrá alguna diferencia para que le busquemos o la tengamos? A ver, ¿alguna opinión? Yo digo dosis, yo digo cuándo debo decir dosis y cuándo dosificación. ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Por el tiempo, están con poca opinión. Entonces, para decir dosis, ¿qué es la dosis? Dosis se define como la cantidad de medicamento que yo voy a administrar a mi paciente en el inicio del tratamiento. ¿Por qué? Porque el laboratorio siempre, en cada medicamento, me va a dar los parámetros respectivos y va en sentido de menor a mayor. Pero el clínico dice, yo estoy frente a este caso en particular y yo decido la dosis porque estoy viendo en qué condiciones está mi paciente. Así que yo puedo modificar, pero me da la referencia el laboratorio y yo tengo que conocerla. Y de acuerdo a eso, si quiero modificarlo, me baso en los dos parámetros, uno inferior y otro superior. Si dice por ahí 5 a 7 miligramos por kilogramo de peso vivo, tal medicamento. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo está mi paciente? Prefiero con el parámetro menor. Empiezo con 5 para, de acuerdo al peso, determinar la dosis, ¿no? Entonces, dosis definimos como la cantidad de medicamento que voy a administrar a mi paciente en el inicio del tratamiento. Después que tenga el diagnóstico, ya yo empiezo el tratamiento. Y dosificación vendría a ser la secuencia dosis, o sea, las dosis que voy a aplicarle al paciente desde el inicio del tratamiento hasta que le doy de alta. Serán 3 días, 4 días, 5 días. Al final yo digo, la dosificación que ha recibido mi paciente de tal medicamento, si lo apliqué los 3 o 4 o 5 días, es tal. Entonces, dosificación es la cantidad total de medicamento que ha recibido durante el tratamiento desde el inicio hasta darle de alta al paciente, ¿no? ¿Se nota la diferencia, no? ¿O no? Sí, doctor. Porque a veces decimos, empecé con la dosificación tal, decimos, con la dosificación tal, empecé el tratamiento con la dosificación tal. Esta no es lo correcto. Lo correcto es decir, empecé, voy a iniciar mi tratamiento y voy a empezar con la dosis tal. Estoy iniciando el tratamiento, entonces ya yo determiné la dosis y esa dosis tengo que continuar aplicándola durante el tratamiento que yo determine que es probable, ¿no? Hasta la recuperación del paciente. Serán 3, 5 días, 4 días. Yo digo, tanto ha recibido el paciente de estos medicamentos como dosis total. O dosis simplificada o dosificación, podemos decir también simplificando, es la secuencia de dosis que recibió el paciente durante el tratamiento. Nada más. Ya. Entonces, está clara la cosa, ¿no? Más o menos se entiende. Sí, doctor. Ya, continuamos. doctor. Luego viene con otra rama la toxicología. Toxicología en principio era considerada como rama de la farmacología, pero en la actualidad ya es una especialidad. Ya hay toxicólogos bastante en medicina humana y en veterinaria también. En las universidades del exterior, en Buenos Aires, se da como cátedra
como en el transcurso de una carrera o directamente como especialidad. Entonces, ¿qué estudia? Estudia los venenos y contravenenos capaces de afectar el bienestar de los animales y el hombre, ¿no? Toxicología, aquí ya está como una asignatura más en el nuevo pensum, ¿no? ¿Alguien está llevando toxicología? ¿Del grupo? ¿Nadie? Creo que nadie, doctor. Ya, esta es de sexto semestre, pero algunos ya por ahí se adelantan o la han metido y bueno, nos vamos a encontrar. Si alguien está llevando por ahí, yo doy un grupo de toxicología también. Luego tenemos la farmacología clínica. Pareciera largo acá el concepto, pero decimos solamente qué estudia la farmacología clínica, que es de gran importancia para los médicos clínicos. Estudia, dice, la respuesta del organismo enfermo a los medicamentos. Entonces ya yo tengo un paciente, tengo el diagnóstico, inicio el tratamiento. El dueño me puede preguntar, doctor, mire, está mal, ¿será que se va a recuperar? Yo no soy adivino para decirle, mire, le pongo estos medicamentos, ni debo hacerlo tampoco, decirle, con estos medicamentos estaba postrado, de aquí a unas 3 horas se levanta. No puedo asegurar porque yo no sé qué capacidad tiene ese organismo de dar respuesta a los medicamentos que yo he aplicado. Entonces, yo puedo decirle a él, bueno, esperemos el resultado a este inicio de tratamiento. Está grave el cuadro clínico, pero no digamos que ese que está postrado lo vamos a levantar, porque son los últimos medicamentos que han venido, que el laboratorio tal. A veces la charla se exagera un poco, ¿no? Entonces, mejor decir, bueno, esperemos qué respuesta. Por eso cuando inicia un tratamiento hoy, mañana viene el paciente a la reconsulta, la primera consulta, la consulta del clínico. Señor, señora, ¿cómo se encuentra? Doctor, mire, mucho mejor. Entonces, eso me da tranquilidad a mí porque yo digo, estoy en el diagnóstico correcto que he dado y en la elección correcta de los medicamentos que he administrado a este paciente. Entonces, ya estamos avanzando, ya hay una evolución del inicio del tratamiento favorable, ¿no? Entonces, eso estudia la farmacología clínica. La respuesta del organismo enfermo a los medicamentos, después de horas que hemos administrado, pero no nos adelantemos a decir, con estos 3 medicamentos, 5 medicamentos, mientras más le ponga va a ser mejor. No. Ahí le estamos esperando, como decimos, ¿no? O estamos pronosticando mal. Entonces, hasta ahí serían las ramas de la farmacología. Ya las contamos después cuántas son. O ustedes van a repasar cada una de ellas. Si tienen alguna pregunta en la próxima clase, directamente me la hacen, ¿no? Luego viene la farmacología especial, o la farmacología, división de la farmacología. Está dividida en farmacología general y farmacología especial. Y aquí general, en grande también, estudia los conceptos comunes a todas las drogas, relacionados con el origen, la química, o la composición que tiene y algún porcentaje de toxicidad si el medicamento, algunos son con relación a otro, tienen su porcentaje variable de toxicidad. Y eso el laboratorio siempre lo va a dar alguna advertencia. Dice, este medicamento, cuidado en la concentración, en un paciente que padezca tal, una insuficiencia renal, hepática, gastrointestinal, por ahí nos puede dar una advertencia para tener cuidado en el manejo, ¿no? Luego tenemos la farmacología especial que estudia las drogas en particular, para cada órgano o sistema. Ustedes ven, hay un problema digestivo, yo como clínico debo decir, mire, el paciente está con vómito y diarrea. Ya yo estoy pensando en antieméticos, antivomitivos, y si es un problema infeccioso, directamente un antimicrobiano que actúe a ese nivel. El paciente está, mire, que aquí, que orina cada rato, que tiene dificultad respiratoria, ya estoy pensando en el sistema renal que está alterado y tenemos que buscar cuál es la causa para luego dar el diagnóstico y hacer el tratamiento. El paciente está inapetente, oiga, y se lo ve decaído, le miramos, está anémico, bueno, ahí hay que examinarlo bien y de acuerdo al diagnóstico que llevemos, iniciamos un tratamiento ya, pero ya con medicamentos específicos para cada órgano o sistema, ¿no? Esta es la división general de la farmacología, en general y especial.
¿Comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Continuamos. Luego tenemos los objetivos generales, ¿no? Principalmente dos. Destacar que la farmacología es la base de la terapéutica en la prevención y tratamiento de las enfermedades. Para eso está, ¿no? El estudio de los medicamentos, para que podamos aplicar o conocer los medicamentos tanto en la prevención como en tratamiento, ¿no? Luego, recomendar y prescribir productos terapéuticos adecuados, comprobados, evitando riesgo en la salud. Eso también es importante, ¿no? Tenemos que recomendar productos que no sean dañinos para la salud, que no comprometan la salud tanto de modo general, animal y humana, ¿no? Aquí cuando nos pregunten, ahí le van a decir a Eliana Gutiérrez, ahí doctora Eliana Gutiérrez, le van a decir, ¿cuántas clases de drogas tenemos? ¿Cuál sería su respuesta, Eliana? ¿Está Eliana? Sí, doctor. ¿Ya? ¿Cuál sería su respuesta? Dos tipos de drogas. ¿Ya? ¿Cuáles? Las placebo, Primero las otras. El inciso A. drogas con acciones farmacológicas definidas. Esas drogas ya tienen acciones farmacológicas definidas. Por eso acá estamos citando ejemplos de los antibióticos antiparasitarios. Ya dijimos, yo estoy frente a un cuadro infeccioso, digo, a este paciente hay que aplicarle algún antibiótico, algún antimicrobiano. Esta reunión ahora tiene minutos, no sé cuánto, ya. Entonces, estas ya, si estamos frente a un cuadro de parasitosis, ya estamos pensando en los antiparasitarios, sean internos e externos, ¿no? Pero ahí mayormente tenemos que identificar el tipo de parásito para hacer buena elección. Y las otras dos drogas, el inciso B, llamadas placebo. Esto no se da en medicina veterinaria, más en humanos, y ahí el laboratorio lo indica. Dice, esta es una droga placebo, que es una sustancia inerte capaz de producir un efecto psicológico. Y es la gran diferencia que hay en la administración de medicamentos, pues, ¿no? Yo tomo un medicamento, estoy dolorido, mire, tómese este que es lo último. Yo estaba así y me tomé este medicamento a la hora sanito, no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué? Yo he tomado ese medicamento con la intención de recuperarme. Ya está primando ahí el aspecto psicológico. En cambio, nuestro paciente es diferente porque tenemos que luchar con ellos, agresivos, que nos muerden, que nos arañan o nos patean, en el caso de especies mayores, ¿no? Y ahí hay de estos placebos que pueden llamarse puros o impuros también, ¿no? El caso del almidón, las vitaminas y pueden haber otros. Ya. Entonces, en grande nos dicen cuántas clases de drogas, dos drogas, las que tienen acciones farmacológicas definidas y las drogas placebo, pero en veterinaria no vienen, ¿no? Para humanos está, de modo general. Tipos de acciones farmacológicas. Entonces, al administrar un fármaco, yo tengo tales respuestas y considerado como tipos de acciones que puede producir un fármaco cuando yo lo he aplicado. Primero tenemos la estimulación, aumento de las funciones de la célula de un órgano o sistema, y ahí citamos, ya habíamos hablado de la estricnina, la cafeína. Yo estoy con sueño en este momento, me tomo un cafecito y es como despertar, ¿no? Otra vez vuelvo a concentrarme en lo que estoy haciendo y como un despertar. Entonces la cafeína es una estimulante del sistema central, igual que la estricnina, que tiene otras indicaciones o como agente tóxico también en los raticidas también, ¿no? Entonces esa sería el primer tipo de estimulación. Seguimos con la segunda. Depresión. Disminución de la función de las células de un órgano o sistema. Y aquí nos referimos a los anestésicos y los tranquilizantes. Estos son agentes depresores. Yo coloco un tranquilizante y eso es frecuente utilizarlo en la clínica ya. Viene un paciente inquieto para tomar una placa radiográfica. Yo digo, o el clínico dice, aplíquele un tranquilizante y esperamos media hora para manejarlo mejor. O tengo que tomarle alguna muestra o hacer una buena curación. Mi paciente tiene que estar tranquilo, no debo estar luchando con él. Le hago un tranquilizante que tiene una acción temporal y pasajera, ¿no? Se utiliza bastante en la práctica. Luego tenemos la irritación.
Es una estimulación violenta que se produce alteración o lesión de un tejido. Y aquí habla de los metales pesados. Un metal pesado sobre la mucosa, ahí puede producir una lesión. O un medicamento por elección de la mala vía, que diga este medicamento exclusivamente, hay muchos medicamentos, dice exclusivamente, administrese por tal vía. Intramuscular o endovenosa exclusivamente, pero agarramos y lo ponemos vía subcutánea, digo más rápido, más sencillo, menos doloroso, pero ese paciente viene con una reacción inflamatoria donde le hemos colocado la inyección. Entonces podemos citar esos ejemplos, ¿no? El 4, reemplazo, sustitución de alguna secreción que falta en el organismo. Y aquí citamos el caso de la insulina. Han visto que los últimos estudios en humanos, gente joven, el porcentaje elevadísimo de diabéticos en nuestro medio, ¿no? Y tanta gente está en una enfermedad grave, complicada y compromete las funciones vitales, renales, ahí sistema nervioso central, cardíaco, de todo de modo general, ¿no? Luego tenemos la quinta, que es la acción antiinflamatoria. Drogas que introducidas en un organismo son capaces de atenuar o destruir microorganismos infecciosos. Ahí directamente nos referimos a los antibióticos antimicrobianos. Después vamos a ver la diferencia entre decir antibióticos y antimicrobianos, cuando hablemos de los agentes ya antimicrobianos. Luego acá en grande, a veces esto lo manifestamos de atrás para adelante. Acción y efecto de una droga. Dice el clínico, le coloqué este medicamento porque quería un efecto rápido. Lo está mencionando de atrás para adelante. Lo que hay que decir primero, que hay la acción del medicamento y como consecuencia de la acción hay el efecto. Entonces, yo aplico un medicamento, primero debo comprobar la acción que tiene como respuesta farmacológica. Y esa acción está en la modificación que éste produce. Si ya dijimos, es una droga estimulante, se va a producir un aumento. Si es una droga depresora, se va a producir la depresión o la tranquilización. Va a disminuir la función celular. Entonces, el efecto es ya la manifestación. Yo coloqué una estimulante, el paciente va a estar más hiperactivo. Coloqué un depresor, mi paciente, en el caso de las tranquilizantes, más tranquilo, con tendencia al sueño, lo hago caminar por ahí, de repente va a estar incoordinado, ¿no? Entonces, lo correcto, primero, decir que en dos palabras decimos, la acción es la modificación y el efecto es la manifestación de esta droga que yo he colocado. Entonces, lo correcto es decir, primero hay una acción de cada medicamento y después hay el efecto, no de atrás para adelante. Continuamos. Luego tenemos acá en grande, y nos vamos a apurar para que le ganemos el tiempito. Tipo de acciones farmacológicas, o sitio, perdón, no confundir con tipo, ¿no? Sitio, acción local o tópica, acción general o sistémica y acción indirecta o remota. Decir acción local o tópica significa que ese medicamento, al aplicarlo, mayormente es de uso externo, como está ahí el ejemplo de cremas, ungüentos, linimentos, compresas, y hay muchos, ya lo vamos a citar después, algunos más, ¿no? Entonces, este no penetra la circulación. Sin embargo, la acción, yo necesito un medicamento de acción general o sistémica, este tiene que ser aplicado por cualquier vía y tiene que ser absorbido, tiene que ser distribuido, metabolizado y por último, eliminado, excretado. Y tercero, la acción indirecta o remota, ¿no? Tiene acción, dice, sobre un órgano que no está en contacto con la droga y que actúa por acción refleja. Y ahí cita el caso de los antitusivos, ¿no? Yo estoy con reflejo de la tos, el médico me receta, mire, le doy este medicamento, hágase inyectar ¿cómo se llama? En la posta o en la enfermería, ¿no? Pero también va a tomar este antitusivo porque tiene muchos reflejos, los reflejos de la tos son muy seguidos y es peligroso, puede venir un ataque de tos y se complica el cuadro, ¿no? Entonces ese medicamento está actuando está actuando por acción refleja, porque dice no tiene
no tiene acción sobre un órgano que no está en contacto con la droga. Entonces yo me lo tomé, pero ¿dónde está el centro de la tos alterado? ¿Alguien se acuerda por ahí? ¿Dónde será? ¿Sistema digestivo? ¿En la tráquea? ¿En el estómago? ¿En el sistema respiratorio? Apurémonos antes que se acabe. A nivel de cerebro, en el bulbo. Entonces, por eso se dice acción refleja. Por último, la importancia. Ya sabemos que la importancia de la farmacología es tanto de que es la vanguardia de la medicina, ¿no? A cada momento el profesional médico en la práctica está aplicando los medicamentos respectivos para cada patología. Y existen pues la investigación, el crecimiento de la industria farmacéutica en busca de medicamentos que tengan mayor eficacia y disminuyen su toxicidad o el daño al paciente que lo va a recibir, ¿no? Entonces hasta acá sería, antes que se acabe el tiempo, hasta acá sería el tema 1. ¿Más o menos se entiende? Sí, doctor. Ya, Doctor. ya después vamos a tener cada contenido, lo van a tener, voy a dar en la fotocopiadora ya con María René, ella lo tiene, lo va a escanear para algunos que no están acá en la ciudad, para que vayan leyendo y tengan cada uno el contenido de cada tema. Aquí damos la explicación respectiva y ya ustedes lo van a tener allá. Desde la próxima semana empezamos, ahí Jennifer empieza con el control de asistencia con su otra colaboradora, con su compañera, de la próxima semana, ¿ya? Esta como primera clase la dejamos todavía. Vamos a controlar la asistencia. Perfecto. Rapidito, ¿alguna pregunta antes que se corte si tienen? Doctor, buenas tardes. Una consulta. Yo no he metido materias porque estoy en trámites con readmisión. De ese modo no puedo inscribir, pero me dijeron que pase las clases para después no, tiene que pasar. Si usted tiene la seguridad de que va a inscribirla en caso especial o en caso en adición y retiro, tiene, porque ese porcentaje, ahí le he dado yo a Jennifer, tiene los porcentajes, cuánto vale la asistencia. Por eso de la otra semana empezamos con el control de asistencia ya. ¿Ya? Ya, doctor. Gracias. Y después van a tener ya los contenidos. Cada uno va a tener, vaya leyendo para que la otra semana ya lo dejamos en la fotocopia. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, más o menos doctor. Entendible, ¿no? Perdón. Para los casos de adición, doctor, tenemos el permiso de usted para poder asistir a las clases y así no tener problemas en el momento de adicionar. No tiene la obligación usted de asistir a clase porque tiene la seguridad de que la va a adicionar. Gracias, doctor. Es que allá se daban los casos cuando era presencial que no aparecían. ¿Y usted de dónde? Mire, tiene tanta. Y hay profesores que se ajustan al porcentaje de la asistencia, que es 60%, y le dice, mire, usted recién está apareciendo, apareció para el examen, pero ¿cuánta falta tiene? ¿Cómo estudió usted? ¿De dónde estudió? A ver, si usted escucha una explicación de la que estamos dando, algo se nos va a quedar. Complementa usted ya con el contenido que va a tener en su poder, ¿ya no? Por eso digo, el que tiene la seguridad de que va a adicionar, necesariamente y obligatoriamente tiene que asistir a clase. ¿Ya? Está clara la figura, ¿no? Sí, doctor. Gracias. Y más o menos se entiende, ¿no? Así que doctor, una pregunta rápida. ¿Sí? Doctor, una pregunta rápida para administrar a un paciente, ¿el antiparasitario puede ir junto con la vitamina? Para administrar a un paciente con parásito, ¿qué tiene? No, mi pregunta es si se puede administrar junta antiparasitario con vitamina a un paciente. Claro, se puede juntar. Es un tratamiento de apoyo que está, porque de modo general a los antiparasitarios hay que considerarle cierto porcentaje de toxicidad. Entonces usted aplica, por ejemplo, un antiparasitario, si su paciente está anémico y no está comiendo todavía, ahí tiene que ajustarse a la dosis o de repente fracciona la dosis, ya vamos a hablar de los tipos de dosis más allá, y tiene que hacerle también un tratamiento de apoyo o tratamiento. Por eso dice, toda enfermedad debe tratarse etiológica y sintomatológicamente. No es que está parasitado, solamente voy a aplicar el antiparasitario. Debe aplicar algunas vitaminas que le ayudan a la función renal. Si es lo que dice.
¿Ya? Se hace Doctor, eso. gracias. Eso es parte de un tratamiento, un complemento del tratamiento que usted hace. Todo. En mayores y menores se hace. Usted va a vacunar, va a desparasitar en bovinos y también tiene que hacer unas vitaminas, alguna vitamina A, D, E, porque mayormente en nuestro medio el calendario está en el problema de parasitosis en mayores está en épocas de sequía. Entonces ahí aplica vitamina A, D, E o algún protector hepático también le sirve, ¿no? Le ayuda bastante al paciente. Ya vamos a hablar de los tipos de tratamiento también, más allá en otros temas, ¿no? No, pero está bien su pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Aló? ¿Aló? No, doctor. No, doctor. Bueno, ahí nomás nos quedamos, ¿no? Está medianamente entendible, ¿no? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Bueno, gracias por escucharme y atender. Nos vemos el martes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias. Igualmente. Gracias.